13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. El terremoto y tsunami de Japón han dejado un recuerdo amargo y una inquietud mundial a raíz de la central nuclear Fukushima, dañada gravemente. El mundo fue testigo de la arriesgada labor de los obreros de la central, que luchaban por salvar la emergencia, arriesgando su propia vida al estar en contacto directo con la contaminación radioactiva. La radiación produce mutaciones en las células que se dividen. Y esas mutaciones pueden significar desarrollo de cáncer más tarde en la vida. Los niveles de yodo radioactivo detectados en el mar cerca de la central, que superan varias veces la norma, agravan el riesgo de contaminación de los productos marinos, muy apreciados por los japoneses. Los peces carnívoros parten consumiendo a los herbívoros, pero como no son capaces de eliminar el producto radioactivo, y un pez tiene que ingerir alrededor de 50 o 100 veces su volumen para crecer el doble, por lo tanto el pez consume 100 unidades de elementos tóxicos o radioactivos, pero se diluye solo a la mitad, o sea, se concentra 50 veces, y si ese es consumido por otro más grande, otra vez se concentra 50 veces, y al final, cuando llega al estómago humano del pez grande, tiene altísimas concentraciones del elemento tóxico y en este caso el elemento radioactivo. El tema genera preocupación mundial, no solo por las centrales nucleares, sino también por otras fuentes de contaminación que podrían afectar gravemente la salud de la población en el mediano y largo plazo, como la producida en el sector de Puchuncaví. Probablemente a las autoridades no les importaba mucho que en Ventana o en Puchuncaví se contaminen, pero probablemente cuando se sepa, nosotros tomamos muestras que en zonas tan cercanas como Maitencillo o Marbella también hay arsénico y también produce daño, a lo mejor ahí va a haber más presión para que se tomen medidas. La contaminación y sus consecuencias es el tema de hoy en Calidad de Vida. Uno de los temas contingentes actualmente y que a mí me toca mucho como cirujano de cáncer es el tema de las contaminaciones y la producción de enfermedades, especialmente la producción de cáncer. Y para ello hemos invitado en este programa al doctor Enrique París. Enrique, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí. El doctor París es pediatra, es el director del Centro de Toxicología de la Universidad Católica. Enrique, cuéntanos un poco, ¿a qué estamos enfrentados hoy día con este tema de la radioactividad? Con el tema de la radioactividad y el ejemplo que ha pasado en Japón y lo que ocurrió hace años atrás también en Chernobyl, estamos enfrentados a un tema emergente, como tú decías, que tiene que ver con la salud ambiental. La gente actualmente está tomando mucho más conciencia de lo que significa el medio ambiente sobre la salud de las personas. Y en el caso de lo que ocurrió en Japón, obviamente que ha brotado toda una polémica y toda una necesidad de información y una necesidad de aprender sobre este tema. Los médicos debemos aprender, yo he tenido que aprender incluso sobre este tema. Y aquí lo que ocurre cuando existe este tipo de problemas es que se producen radiaciones ionizantes por un lado, que salen de estas plantas. Por otro lado, lo que ocurrió en Japón es que se emitió una gran cantidad de yodo radioactivo y de cesio radioactivo. Si uno piensa que la radiación ionizante es similar a lo que ocurre cuando uno se toma una radiografía, también hay que tomar en cuenta eso, digamos. El exceso de radiografías, el exceso de exposición a rayos también puede producir este mismo tipo de problemas. ¿Por qué no nos cuentas cómo afecta al ser humano o a los seres vivos? La radiación ionizante la podemos tener podemos tener contacto con ella, pero a muy bajo nivel. 0,3 milisievert se mide en esas unidades, sievert, unidades sievert inventadas por un médico. En Japón se llegó a producir 400 milisievert en el momento en que explotó, que se produjo el accidente inicial. Esta radiación ionizante, ¿qué es lo que produce? Produce alteraciones en todas las células que están reproduciéndose en forma rápida, es decir, altera la piel,
altera el pelo, altera el tubo digestivo, tiene una diarrea muy importante, se puede caer el pelo, se puede quemar la piel, también puede alterar la médula y producir una aplasia medular, o sea, destruir la médula ósea, tener anemia, caída grande de los glóbulos blancos, incluso de las plaquetas, tener sangramientos, pero también puede desencadenar a largo plazo una leucemia, o sea, un tumor maligno de origen medular u otros tumores malignos, ya sea en el hígado, en el riñón, en cualquier parte del organismo. Enrique, eso es parte de la radiación ionizante. Eso es lo que te quería decir yo. Ustedes saben que cuando se tiró la bomba atómica de Hiroshima en Nagasaki, la cantidad de gente que murió en un comienzo, creo que fueron 150.000, fueron por efecto de la explosión misma. Exactamente. Pero los efectos de la radiación siguieron hasta el día de hoy. Son a largo plazo. A largo plazo. Lo mismo que ha pasado en Chernobyl. Y en Chernobyl, lo que yo leí, corrígeme si estoy equivocado, entiendo que la radiación, no el efecto de la explosión, pero sí la radiación afectó en un radio de 150 o 200 kilómetros en 700 veces la radiación que había sido lo de Hiroshima y Nagasaki. Así es. En Chernobyl se llegaron a medir en forma permanente, o sea, durante mucho tiempo y a gran distancia, hasta 350 milisievert. En circunstancias que en Japón solo hubo 400 y solo en el momento del impacto inicial. Fíjate, Carlos, que además de la gente que murió por el efecto de la radiación inmediata o por el efecto de la planta, en Chernobyl hubo un equipo de voluntarios que se dedicaron a visitar a toda la gente, visitar la población, dar instrucción. De ese grupo de gente también murieron miles de personas que nada más se dedicaron a cuidar, a tratar de mitigar el problema, también murieron. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar en un territorio altamente contaminado. O sea, ellos fueron realmente los que sufrieron los efectos a largo plazo. Ahora, yo estaba hablando de la radiación ionizante en Japón, y el otro problema grave es el yodo radioactivo, y eso quiero explicarlo con cierto detalle. El yodo, cuando un sujeto come yodo normal, se acumula fundamentalmente en la tiroides, porque la tiroides necesita yodo para producir las hormonas tiroideas. Claro, y tiene la gracia tiroides que es mi especialidad. Ah, qué bueno. El tiroides tiene la gracia que es el único organismo del ser humano que capta yodo. Entonces las imágenes de yodo, la presencia de metástasis por cáncer de tiroides y todo eso, tú la ves a través de esta propiedad que tiene el tejido tiroideo. Se puede utilizar para ubicar metástasis. Exactamente. Bueno, el yodo radioactivo entonces se va a acumular en la tiroides y puede destruir la tiroides, o sea, producir un hipotiroidismo, una destrucción severa, o puede desarrollar a largo plazo un cáncer de tiroides. Ahí está la razón por la cual se repartía yoduro de potasio, es decir, tabletas de potasio que, entre paréntesis, hasta en Estados Unidos se agotaron, porque la gente se asustó pensando que era un antídoto. No es un antídoto para todo, es solo para la tiroides. Al tomar el paciente potasio, entre comillas, no tóxico, no maligno, ese potasio ocupa entonces los receptores en la tiroides y evita que el el yodo radioactivo que el yodo radioactivo actúe. Es por eso que la población tomó yoduro de potasio para evitar que el yodo radioactivo dañe la tiroides. La radioactividad la usamos todos los días. Nosotros en el área mía de oncología es todas las radiaciones ionizantes y todo eso, el pan de cada día. Pero el efecto indeseable de esto es lo que estamos conversando. Exactamente. Y yo creo aquí que también hay que llamar la atención sobre un punto, Carlos. En muchos países en este momento se exige que los niños tengan un carnet, me refiero a los niños fundamentalmente, de cuántas radiografías, cuántos escáneres, cuántas tomografías se toman durante su vida. Porque tiene que ponerse un límite. No debería recibir más de 3,5 a 4 milisievert al año un paciente. Por lo tanto, eso hay que introducirlo como un hábito en los servicios de pediatría de niños para evitar, obviamente, justamente que se produzca a largo plazo un daño sobre la salud de los niños. De hecho, un niño puede también desarrollar una enfermedad maligna, no vamos a decir con exactitud qué, si está sometido en forma permanente a radiación ionizante. Uno de los temas importantes que ha salido al tapete a raíz del desastre de Japón actualmente es el tema de las centrales nucleares. Desgraciadamente, Carlos, con respecto al ambiente, no solamente hay falta de formación en las escuelas de medicina, por ejemplo. O sea, los médicos, los estudiantes de medicina, pocos saben de que el ambiente
puede dañar a las personas. Solamente en los últimos años, gracias a muchas ONG o a muchos ambientalistas, ha comenzado a resurgir esto o a saltar al tapete. Y es por eso mismo que a lo mejor la gente antes engañaba, porque decían no va a pasar nada, o nadie se va a enterar, o ellos mismos eran ignorantes de los efectos que podían producir los contaminantes ambientales en la salud de las personas. Es un tema que hay que desarrollar mucho más. Hay que recordar que hay contaminantes ambientales como los metales pesados también, no solamente la radiación, el mercurio, el plomo, el arsénico. El plomo. Hay los que se llaman los compuestos orgánicos persistentes, claro. que pasan de un territorio al otro, o sea, pueden ser producidos en África y llegar aquí a Chile o al Ártico o a la Antártica. Por lo tanto, es un tema muy importante que tenemos que desarrollar y sobre el cual tenemos que insistir más. Los pesticidas también. Hay pesticidas obviamente que migran por la atmósfera y llegan de un lugar a otro del planeta. El planeta en este momento es una sola cosa. Y por eso Chernobyl, volviendo a lo de la radiación, es un accidente que afectó a todo el planeta. Y no solamente al planeta, sino que a la genética del planeta. O sea, es un caso, una cosa muy, muy grave. Y por eso es que la gente está muy asustada con este tipo de problemas. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bueno, de vuelta en nuestro programa con el doctor Enrique París, director del Centro de Toxicología de la Universidad Católica, y estábamos conversando de los problemas de la radiación. Antes de pasar a otro contaminante, ¿qué piensas tú, Enrique? ¿Nosotros vamos a tener centrales atómicas o no? ¿Qué dirías tú? Coincido con el ministro Goldborn, que dijo que esto hay que socializarlo primero. O sea, lo primero que hay que hacer, y esto es un trabajo comunicacional muy importante, es que la gente tenga conciencia, primero, que necesitamos energía. Sí, segundo, o sea, no hay crecimiento sin energía. Exacto. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. Exactamente. Segundo, que necesitamos energía barata para competir con el resto de los países. Chile tiene la energía más cara de Latinoamérica. Y tercero, que hay que socializarlo en el sentido que la gente tiene que entender, obviamente, los riesgos y los beneficios. Pero eso va a costar muchos años, sobre todo con lo que pasó ahora con Japón y con lo que pasó hace años atrás en Chernobyl. Claro, pero lo que pasa es que las cosas mediáticas pasan, te fijas, y las necesidades quedan. Yo creo que por eso son importantes estos programas de educación, porque la gente, obviamente, nosotros hablamos de algunas cosas catastróficas, pero también tienen que entender que si se toman las medidas adecuadas, si no se miente, como decías tú que hicieron los gerentes de esta planta, si se actúa con claridad, si se hace una educación, la gente tiene que entender cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y tomar su decisión. Porque primero hay que, obviamente, tratar de convencer o de socializar el problema y que la gente entienda que es necesario tener energía, el tipo de energía que el país elija, obviamente claro, que hay que... Pero antes de entender, la gente tiene que saber, yo te digo, del ciudadano común, de los médicos, ¿quién sabe de radioactividad? Yo tuve que aprender bastante para poder entender este problema y poder dar algunas ideas básicas probablemente. Creo que hay que avanzar en el tema. Se requiere formar también especialistas en Chile, porque para tener una planta nuclear tenemos que tener muchísimos especialistas. Yo he tenido que aprender radioactividad después ya recibí medio por la especialidad mía, yo trabajo en cáncer. Pero en general nadie sabe de radioactividad. Cómo actúa, en qué forma, qué produce, qué enfermedades produce la radioactividad. Y entonces, en ese sentido, tu aporte en este momento es súper importante para que la gente tome decisiones informadas, no decisiones histéricas, sino que informadas. La gente también ha preguntado si los productos de Japón o el agua o el aire van a llegar con contaminantes hasta Chile. Es muy raro porque los alimentos de Japón no se venden en Chile. Los peces de Japón es muy raro que lleguen a Chile. Yo he leído especialistas de oceanografía, expertos en clima, y es muy poco probable que el agua llegue con material radioactivo a Chile o que los vientos traigan material radioactivo a Chile. En ese sentido hay que estar tranquilos. Sí, pero el agua de un alimento, porque los alimentos son húmedos. Sí. Ya, el agua que contiene ese alimento. Bueno, las plantas, como tú decías al comienzo, lo dijiste, se acumulan material radioactivo. Eso se desechó ya en Japón. O sea, las plantas que estaban cerca de la planta nuclear se desechó. Los peces, bueno, va a haber que hacer un monitoreo, obviamente, medir. Yo sé que en Japón están midiéndole la radioactividad o la presencia de yodo radioactivo a los peces para no
venderlos a la población. El yodo, a los 8 días, el yodo radioactivo deja de tener una actividad importante y a las 3 meses ya desaparece prácticamente. Así que yo creo que con el caso del yodo hay que estar un poco más tranquilo. Las radiaciones ionizantes obviamente se dispersan en la atmósfera, es muy difícil que lleguen hasta acá. Sí, sí. No, estamos lejos. Sí, muy lejos. Estamos lejos. Ahora, el problema fue que echaron mucha agua por una fisura que había, que se cerró ayer o antes de ayer, echaron mucha agua contaminada al mar. Obviamente que eso se va a demorar bastante tiempo. Y puede que las algas absorban eso, las algas son devoradas por los peces pequeños y la cadena de peces a medida que va creciendo va acumulando. Eso también puede ser un peligro y hay que estarlo monitorizando. Nosotros estamos sometidos a la radioactividad así en forma permanente, porque hay un elemento que se llama el radón, que se produce bajo la corteza de la Tierra. Cuando hay temblores o terremotos, y aquí en Chile hay que estudiar ese tema, el radón se disemina. El radón emite partículas alfa y llega rápidamente porque es un gas, llega rápidamente a la vía respiratoria. Hay muchos médicos y mucha gente que no sabe eso. Y al llegar a la vía respiratoria es capaz también de inducir una alteración grave de la célula de epitelial y producir a largo plazo un cáncer. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se va a construir un jardín infantil o una escuela, una de las primeras cosas que se hace es medir radón. Mira. Si hay radón, no se puede construir ahí. Cuando ocurrió el terremoto de Italia hace 4 o 5 años atrás, un científico lo pronosticó porque él es un especialista en medir radón. Cuando va a haber un terremoto o una gran fractura en la superficie de la Tierra, se elimina una gran cantidad de radón. O sea, si tú mides permanentemente radón y de repente hay una explosión en la producción, eso significa que días, horas después va a haber un terremoto. Sí. Eso es algo que yo no tenía idea. Eso está publicado. Y el radón, al entrar a la vía aérea, produce graves irritaciones y a largo plazo un cáncer. Es un elemento que nosotros estamos insistiendo en que hay que investigar, incluso en los hogares. O sea, el radón, el tipo de calefacción, el monóxido de carbono dentro del hogar, el humo de cigarro, todo tiene que ver con esto que hemos nombrado al principio, que es la salud ambiental. Yo pienso que a los científicos, a la gente que trabaja en el área de salud, tiene que tener, no importa cuántos años se haya recibido, tiene que tener una formación en radioactividad. De hecho, bueno, todo el personal, yo trabajé en el oncológico 25 años, todo el personal del área de radiaciones tenía que ir al curso. Me parece fundamental. Sí, acuérdate de lo que pasó hace pocos días en el hospital de Talca, recién inaugurado, donde hubo o se detectó un aumento en la radiación porque no hubo un buen uso de algún equipo. O sea, el hospital debería ser el lugar más seguro desde este punto de vista. No, lo que yo te puedo decir, para que la población tenga tranquilidad, que en las áreas donde hay radiación tradicionalmente, que son los centros de cáncer, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene súper normado. Me parece muy bien. No, y todo el mundo anda con su marcador aquí. Eso es excelente para darle tranquilidad. Y eso desde que yo tengo conocimiento, digamos, toda la vida. Para darle tranquilidad a la población. Sí, eso siempre ha sido así. Yo creo que también, aparte de la radiación, es importante en relación a lo que ha pasado últimamente en Chile, en La Greda o en Arica, la contaminación que producen algunas industrias que fundamentalmente expulsan a la atmósfera o hacen contaminar a la Tierra con metales pesados, sobre todo plomo y arsénico. No sé si tenemos tiempo para hablar un poco de eso. Sí. A mí me preocupa fundamentalmente el plomo. En Arica hay una gran cantidad de población afectada por plomo. Temo que en La Greda, en la zona de Puchuncaví, también hay mucha gente afectada por plomo. ¿Por qué? Porque el plomo es fundamentalmente un agente neurotóxico. Si el niño chico adquiere plomo, come tierra, juega con la tierra, el plomo se absorbe por la vía digestiva, o la mamá embarazada tiene una gran cantidad de plomo, va a afectar al feto. Y es un agente neurotóxico que, fíjate, una de las cosas que produce es déficit atencional o inquietud en el niño. Y muchas veces se confunde, el niño que no aprende, que está inquieto en el colegio, que se para, se sienta, puede estar intoxicado con plomo. O sea, ahí también se ha abierto una línea de investigación muy importante. El plomo además produce anemia. ¿Te puedo contar y produce daño renal. ¿Algo histórico? Sí. Hay personas que piensan, historiadores importantes, que la degeneración que tuvieron algunos emperadores, familias imperiales en Roma, fue producto de la intoxicación plúmbica. Solamente las familias muy ricas podían en la Roma imperial tener agua potable, agua que llega, no potable, pero agua que llegaba en caño a su casa. Sí. Y esos caños eran de plomo. Sí.
Y se piensa que Calígula, ¿no es cierto?, que toda esta locura, esto, Nerón. claro, que eran familias de gente que estaba intoxicada con plomo y que hacían locura, digamos, se enfermaban neurotóxicamente. Tienes toda la razón. Las cañerías de agua potable, entre comillas, como decías tú, en Roma eran de plomo. Y los vasos para tomar el vino o la uva fermentada también eran de plomo. Cuando el plomo reacciona con la uva fermentada, se liberan sales de plomo al jugo de uva y entonces la intoxicación aumenta. Y no solamente eso, en el hombre el plomo produce alteraciones espermáticas, o sea, disminuye la población espermática y la efectividad del espermio. Por lo tanto, también no tenían hijos, o sea, no podían tener hijos por esa misma razón. Y como es un agente neurotóxico, obviamente puede desencadenar una demencia. De hecho, se llamaba saturnismo, Sí, claro. porque se pensaba que era como una desgracia que le lanzaba al dios Saturno, lo amenazaba y lo volvía loco. Y tú tienes toda la razón. Es muy probable que se haya debido a la intoxicación plúmbica por plomo en forma crónica. ¿Qué te preocupa a ti desde el punto de vista de la contaminación en este momento? Hay un tema que me preocupa mucho, que es el que tiene que ver con todo el uso de pesticidas o agroquímicos. Chile es una potencia alimentaria y tiene mucho cuidado, obviamente, con respecto a eso, porque en el extranjero los alimentos que llegan producidos en Chile son revisados. Pero creo que ahí tenemos que avanzar un poco más en el sentido de no solo medir el efecto de los pesticidas en el ser humano, que se mide la gente con midiendo una sustancia en el glóbulo rojo que se llama acetilcolinoesterasa, sino que a lo que nosotros tenemos que llegar es realmente a medir los propios pesticidas en orina de las personas, por ejemplo, para tener un buen control. ¿Por qué? Me refiero fundamentalmente a los trabajadores y a las mujeres embarazadas que trabajan en esta industria, para evitar justamente y sacarlos a tiempo. En salud ocupacional o en salud ambiental es muy importante eso. Tú puedes estar en contacto con alguna sustancia, pero no durante mucho tiempo ni durante muchas horas en el día. Tienes que ir cambiando para que tu organismo logre eliminar esa sustancia. La otra cosa que yo he visto durante todo mi ejercicio profesional es la intoxicación por arsénico, especialmente la gente del norte. Yo diría que al mes, 2 o 3 casos nuevos de cáncer de piel por arsénico. Ahí en Antofagasta se hizo un trabajo muy bueno y con respecto al agua potable, porque el agua potable en el pasado tenía mucho arsénico y ahí ha ido disminuyendo francamente. La doctora Caterina Ferrecchio ha trabajado mucho en ese tema, en el arsénico en Antofagasta. Sin embargo, con el problema que se produjo en Arica, con Maestranza, con el puerto y con esta población que se construyó donde se ubicaron desechos en el pasado, hemos encontrado que el 13%, entre el 11 y el 13% de la población tienen niveles altos de arsénico en la orina. ¿Y a qué se asocia? Obviamente se asocia el arsénico a cáncer de la piel, se asocia a cáncer pulmonar, se asocia a bronquiectasias, increíblemente. Bronquiectasia es una alteración del pulmón donde se crean como saquitos que van guardando infecciones dentro del pulmón. Exactamente. Se asocia a cáncer de la vejiga a largo plazo porque el organismo puede eliminar el arsénico por la orina, pero se va acumulando en la orina y entonces irrita la vejiga y produce cáncer, y se asocia también, desgraciadamente, a parto prematuro y a abortos espontáneos. Es por eso que esa zona muestra un tipo de patología similar a la que yo estoy relatando. Y también estamos trabajando en ese sentido, dándole ayuda a las personas, cambiando incluso o tratando de mejorar la tierra y obviamente controlar que el viento no siga llevando estos metales pesados hacia la población. Por eso todos los minerales se están acopiando bajo hangares o bajo lugares protegidos. Pero es un problema grave. Tú sabes que las momias del chinchorro, que tienen 4.000 años de edad, ya tenían arsénico. En el pelo se ha encontrado que las momias del chinchorro tenían gran cantidad de arsénico, salió publicado en el National Geographic, y eso revela que es una zona que tiene arsénico también per se. Claro. No es que solamente haya ahí acopio o hayan llegado metales de otras partes, sino que tenían arsénico y vivían con arsénico. Y hay un hecho súper interesante. ¿Por qué no se enfermaban tanto? Porque las algas marinas, el luche por ejemplo, o el cochayuyo probablemente, son antídotos, curiosamente se ha descubierto ahora, en contra del arsénico. O sea, los antioxidantes poderosos evitan el daño que produce el arsénico. Mira qué interesante. Oye, yo me acuerdo que cuando chico, si algo me cargaba era comer No te gustaba. cochayuyo.
Pero por suerte no viviste en contacto con arsénico. Pero tu mamá tenía razón, te estaba protegiendo. Sí. Queremos agradecerle al doctor París haberle robado estos minutos. Era una persona súper ocupada, pero este programa es un aporte de los médicos de Santiago a su comunidad, y así queremos que todos lo entiendan. Y todos participan con mucho entusiasmo y aportan este granito de arena por la ciudad. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un placer para mí colaborar con la difusión de la medicina. Bueno, y tengan todos ustedes una muy buena semana. .cc, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.